Bueno, hola chicos, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre mecanismos efectores de la inmunidad celular. Bueno, ustedes ya saben ya todos los mecanismos que tenemos, ¿no? Un mecanismo es el mecanismo de la inmunidad humoral, que es dada por qué? Por proteínas. ¿Qué proteínas son? Son los anticuerpos que son secretados por los linfocitos B. Y ellos tienen una función efectora. ¿Cuál es? La única que ustedes conocen, ¿no? Que es la de neutralizar antígenos, ¿no? Ustedes saben que la neutralización de antígenos es importante. ¿Por qué? Si, por ejemplo, si ustedes tienen una toxina, hay bastantes toxinas neurotóxicas liberadas por hongos, liberadas por bacterias. Toxinas neurotóxicas hacen mucho mal al hospedero, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos de las inmunoglobulinas para llegar a neutralizarlas. Como ustedes saben, pil y flagelo también tenemos que neutralizar esas estructuras para evitar que la bacteria migre y se fije a determinados, se fije o se fixe o se pegue o se cole a determinadas estructuras, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Y hay otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad mediada por células, en este caso mediada por los linfocitos T, que va a ser un mecanismo de defensa contra todo lo que es microbios intracelulares, sea virus, bacterias intracelulares. ¿Y cuál es su función efectora? Lo que ustedes ven, la fase efectora principal es la presentación, donde el TCR del linfocito T va a reconocer el péptido antigénico presentado por un complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, esta inmunidad por células es importante. ¿Por qué? Porque es específica para microbios que viven dentro de células, microbios asociados a células. Y si hay algún problema en este tipo de inmunidad, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener constantes infecciones recidivantes por virus, por bacterias extracelulares, problemas en el rechazo de trasplantes, de injertos, problemas también porque no vamos a poder atacar lo que son los tumores, lo que son las proteínas tumorales en el momento de un cáncer, ¿no? Y podemos llegar a tener enfermedades autoinmunes, ¿no? A ver, espérense chicos, la que sigue, espérense. Siguiente. Ya. Entonces, estas reacciones inmunológicas mediadas por células se dan porque nosotros ya vimos en la clase pasada ya que linfocitos T son de varios tipos. T helper 1, T helper 2, T helper 17, linfocitos T citotóxicos. Todos ellos que tienen conformación con TCR alfa beta. Tenemos también las células que tienen un TCR gamma delta. Y también tenemos nuestros eh, células NKT, ¿no? Entonces, cada tipo de célula tiene una respuesta diferente con respecto a los microorganismos que entran en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la respuesta T helper 1, que ella es exclusiva para microbios intracelulares. Y si es exclusiva para microbios intracelulares, ¿qué quiere decir? Que necesita activar macrófagos. ¿Por qué? Porque estos macrófagos son los que van a fagocitar a estos microbios intracelulares para destruir, ¿no? Los microbios que han sido digeridos, ¿no? Si hablamos de T helper 17, T helper 17, ¿dónde actúa? ¿Mm? Ella actúa para activar un tipo celular que serían los neutrófilos. Ustedes saben, los neutrófilos fagocitan al igual que los macrófagos, solo que los neutrófilos no son APC porque no tienen receptores para captar el antígeno y no tienen receptores para presentar a los antígenos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos van a reconocer exclusivamente microbios extracelulares y activan preferencialmente los neutrófilos para para fagocitar y destruir todos los que son los microbios, ¿no? Tenemos otra, que es otra célula, que es este helper 2. ¿Y T helper 2 dónde aparece? En infecciones por helmintos, infecciones por parásitos y alergias. ¿Y qué es importante? Porque él activa un tipo de células que son eosinófilos y mastócitos. ¿Mediante qué? Mediante la inmunoglobulina E. Ellos estimulan la secreción de inmunoglobulina E, inmunoglobulina A y también tienen receptores para estos, ¿no? Entonces, la respuesta inmune a los microbios también se da por otro tipo. Ustedes saben que hay mecanismos o hay formas en las cuales el microbio ingresa dentro de la célula, pero él no llega a haber formación de fagolisosomo, no, o el microbio escapa del fagosomo o impide la formación de fagolisosomo. Y él, al escapar del fagosomo, ¿dónde se va a instalar?
en el citoplasma. Entonces, cuando él está dentro del citoplasma, ¿qué hace? Se va a replicar. Entonces, ¿qué se necesita? Otro tipo de respuesta contra esas células infectadas, ¿no? Y esa respuesta es mediada por quién? Por el linfocito T citotóxico. Entonces, todos estos mecanismos de respuesta, ¿qué van a generar? Van a generar lesión en todos los tejidos. ¿Por qué? En el caso del linfocito T citotóxico, él va a destruir los tejidos, él va a destruir las células infectadas. Entonces, va a provocar lesiones. ¿Y esas lesiones qué son? Van a formar un tipo de hipersensibilidad tipo tardía, ¿no? Entonces, aquí más o menos les voy a graficar lo que yo hablé, ¿no? Ustedes aquí tienen un macrófago. Este macrófago fagocitó dentro de él un microorganismo. Si se activa la respuesta TGLPR1, si se activa el linfocito TGLPR1 o TGLPR1 lo activa, ¿qué va a haber? Se va a producir citocinas que van a activar este macrófago. ¿Para qué? Para destruir, digerir y presentar el antígeno. Entonces, para que este macrófago destruya, que tiene que tener formación de fagolisosomos, activación de radicales libres de oxígeno, óxido nítrico, peróxido, expresión de citocinas, proteínas NRAMP, que son todas para activar, ¿no? Para activar el fagolisosomo y destruir el microorganismo. Si esta célula al momento de unirse llegase a activar un TGLPR17, TGLPR17 también, ¿qué va a hacer? Va a producir citocinas. ¿Para qué? Para activar los neutrófilos. Y al momento de estos neutrófilos estar activados, ¿qué van a hacer? Van a activar todos los mecanismos de inflamación y van a fagocitar y matar a los microbios que ingresaron, ¿no? Y el otro tipo de respuesta es cuando estos micrófagos llegan a infectar citoplasma. Cuando infectan citoplasma, aquí, como en el caso de los virus, ¿qué pasa? El linfocito TCD8 va a reconocer y va a liberar sus gránulos que van a inducir apoptosis en esta célula infectada. Entonces, ustedes saben cuál es el mecanismo de respuesta. Aquí tienen un vaso efector, una base eferente, aquí está una PC. Esta PC tiene el antígeno o está fagocitando un microorganismo. Se encuentra, ¿no?, con los linfocitos, hay una producción de citocinas y hay una activación clonal. Cuando hay esta proliferación clonal, ¿qué pasa? Estas células salen, son vírgenes, pero ya se expandieron y ya se diferenciaron ya. ¿Ni dónde van? Migran a través de vaso sanguíneo. ¿A dónde? Al foco inflamatorio. En el foco inflamatorio se van a encontrar con las células que tienen el mismo antígeno, ¿no? Y se van a producir a destruirlo, ¿no? Y se van a volver células efectoras ya para destrucción de estos microorganismos, ¿no? Sea activando neutrófilos, macrófagos o matando la célula albo o a la célula que tiene el microorganismo, ¿no? Entonces, para que estos mecanismos se acontezcan, ustedes ya saben lo que pasa ya. Nosotros dijimos que las citocinas secretadas por los linfocitos T y las citocinas secretadas por los macrófagos, no en respuesta, que van a inducir modificaciones en donde en las células epiteliales vasculares, ¿no? Y estas células epiteliales vasculares, ¿qué van a hacer? Van a producir P y L-selectina, ¿no? Que se van a unir con las L-selectinas expresos en la membrana de las células, en este caso de los linfocitos T, ¿no? ¿Y qué va a haber? Rodamiento. Va a llegar un momento en que esta selectina va a dejar de ser producida y se van a producir las integrinas y las inmunoglobulinas. ¿Y qué va a haber? Una unión más fuerte, una unión con mayor afinidad. ¿Y eso también a qué se debe? A los receptores de quimiosinas que están producidos en este momento, ¿no? Entonces, cuando hay una unión con más afinidad, ¿qué hay? Hay una transmigración. La célula transmigra hacia donde está en este caso, el microbio, ¿no? Y esta célula prácticamente se queda ahí. ¿Por qué? Porque esta célula tiene receptores. Y estos receptores de quimiosina son los que evitan
que él salga del lugar donde hay mayor concentración de quimiosina, porque es ahí donde está el foco inflamatorio, ¿no? Entonces, para que haya migración de los linfocitos, tú necesitas de receptores de quimiosinas. Y ustedes se dan cuenta que según el tipo celular, hay diferentes tipos de quimiosinas presentes. Por ejemplo, T-helper-1 expresa altos niveles de Lewis. Ustedes saben que Lewis a qué se va a juntar, a las selectinas en las membranas, y ellos también tienen grande cantidad de receptores CXCR3 y CCR5, y estos son las quimiosinas más importantes. Estas quimiosinas están en el foco inflamatorio de cualquier bacteria intracelular, ¿ya? T-helper-2 tiene bajos niveles de Lewis, entonces él no rueda por mucho tiempo y tiene receptores CCR3, CCR4 y CCR8. ¿Dónde se encuentran estos receptores? ¿Para qué son? Para quimiosinas que son producidas únicamente en reacciones por infecciones con gusanos, con helmintos, ¿ya? Entonces cada vez que hay infecciones por helmintos se producen estas quimiosinas. Y estas células, a producir los receptores, van hacia las quimiosinas, ¿no? Por gradiente, ¿no? Y T-helper 17 expresa bastantes niveles de Lewis X, igualito que T-helper 1, y receptores para quimiosinas CCR6, ¿no? Entonces dicen que esta migración es un proceso más dependiente, no es un proceso tan dependiente del parásito o de la bacteria o del microorganismo que entra, sino es un proceso altamente dependiente de quimiosinas y de moléculas de adhesión, todas las que hemos visto, ¿no? Selectinas, integrinas y inmunoglobulinas, ¿no? Entonces es un proceso altamente dependiente de las moléculas de adhesión y de las quimiosinas, ¿ya? Entonces, y estas quimiosinas que originan que diferentes tipos celulares vayan específicamente a un foco inflamatorio según la inflamación que pase, ¿no? Entonces, entre las funciones de la célula TCD4 helper, ¿qué tenemos? Ustedes saben, reclutan células. Las principales y las únicas que ustedes, para mí, son las más importantes, son los macrófagos. Ellos van a reclutar macrófagos, ¿ya? Que son las más importantes. ¿Qué más? Ellos inducen la expresión de CD40 y CD40 ligante en los linfocitos T helper. Y ustedes saben que esta unión es específica para la maduración de lo que es T helper y macrófago, ¿no? Y amplifica respuestas. ¿Por qué? Porque induce la secreción de citocinas. Todas las citocinas producidas por los macrófagos, ustedes ya saben ya, IL-1, IL-6, TNF, interferón. ¿Para qué? Para que estos macrófagos sean activados, a su vez, no, producir citocinas y a retroactivarse ellos y activar también a los linfocitos T helper, ¿no? Así como también están involucrados en la regulación negativa de la respuesta. ¿Por qué? Porque junto con el linfocito T, ellas producen IL-10, estos macrófagos producen también IL-10. ¿Para qué? Para disminuir la respuesta inmune en caso que ya el microorganismo haya sido erradicado, ¿no? Entonces es más o menos así. Tú tienes un linfocito TCD4, T helper 1, bueno, reconoció el macrófago. Aquí el macrófago bota las quimiosinas, que ya las vimos ya, las de CR3. Cuando las bota, se induce la migración de los tipos celulares, ¿ya? Y cuando ellas migran, bueno, van a reconocer macrófagos, ¿no? Estos macrófagos que ya están activados van a producir CD40 y el linfocito va a reconocer su CD40 ligante. A su vez va a haber expresión de ¿qué? De receptor de citocinas, en este caso interferón gamma, ¿no? Entonces va a haber como una retroalimentación o un feedback positivo de respuesta, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Que esta célula sea activada y bueno, ¿no? Induzca la activación de leucocitos, ¿no? De todo lo que es macrófagos principalmente, pero también de neutrófilos, ¿no? Y en el caso de haber una regulación negativa, ¿no? Esta célula va a ser suprimida y va a sufrir apoptosis, ¿no? Entonces, funciones de las T helper 1 es activar a los macrófagos,
siempre macrófagos para destruir microbios mediante la expresión de interferón gamma, ¿no? Eh, el interferón gamma va a ser una citocina, la más importante en este caso, ¿no? ¿Producida por qué? Por TGL-1, por linfocitos T citotóxicos, por células NK. Y ellas también van a tener una retroalimentación, o van a ser más secretadas, ¿no? Cuando hay la presencia de IL-12 y IL-18, ¿no? Ahora, ¿cómo activa el interferón gamma los macrófagos? ¿Activa por qué? Porque activa toda la transcripción del NF kappa beta, factor nuclear kappa beta, que va a estimular ¿qué? La producción de óxido nítrico, enzimas lisosomales, peróxido de hidrógeno, la expresión del NRAM, que es una proteína de membrana en el fagolisosomo, que induce la entrada y salida de iones. Y ustedes saben, si un fagolisosomo no tiene iones, ¿qué es lo que pasa con la bacteria que está dentro? La bacteria no tiene cómo realizar su metabolismo normal y también terminan por morir, ¿no? Entonces dice también que TGL-1 producido, ¿no? Va a producir un interferón gamma que ¿qué va a hacer en los linfocitos B? Va a inducir la mudanza de clase para inmunoglobulina G y va a inhibir la expresión de la inmunoglobulina E, ¿no? ¿Qué más hace? Va a inducir la diferenciación a GPR1 y va a inhibir estas dos subpopulaciones de linfocitos T. ¿Qué más? Va a estimular la síntesis de ¿qué? De las proteínas de complejo mayor citocompatibilidad, TAPI, PAR, tapaxina, los componentes de la cadena beta 1, beta 2, beta 5 de proteosomo, y en las APCs, ¿no? A la proteína B7 que se liga a la B7-1 y B7-2, ¿no? Que se liga a la CD58 y va a estimular, ¿no? Y también, ¿qué más? Va a inducir a las células T helper-1 a producir IL-10 cuando ya no hay más infección, que va a inhibir la activación del macrófago, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones? Aquí ustedes tienen las bacterias. Estas bacterias van a ser fagocitadas por una APC. Va a ser reconocido por un linfocito T naive, maduro, pero todavía no, sin función efectora alguna. Y bueno, se va a diferenciar en T helper-1, ¿no? Este T helper-1, al momento de reconocer el macrófago que ha digerido la bacteria, va a producir interferón gamma para que para activar el macrófago, como se dice, activación clásica del macrófago. ¿Para qué? Para destruir al microorganismo mediante la producción de fagolisosomo y que este organismo sea degradado, ¿no? Por otro caso, ¿qué más va a hacer? Si este T helper-1 es presentado por un linfocito B, también va a producir interferón gamma. ¿Y este interferón gamma qué va a hacer? Va a hacer que el linfocito B que produzca inmunoglobulinas G. ¿Ya? Y ustedes saben que en una respuesta clásica, inmunidad innata clásica, las citocinas más importantes son, inmunoglobulinas más importantes son la IgG, ¿no? ¿Junto con qué? Con las proteínas de complemento. ¿Y qué van a hacer? Neutralizar todos los microorganismos, ¿no? ¿Para qué? Para facilitar lo que es la fagocitosis, ¿no? Aquí les voy a dar un ejemplo clásico de cómo es la inmunidad. Estos gráficos son más o menos gráficos de resultados de experimento y yo les voy a explicar cómo es. Imagínense, a un ratón se le inocularon dosis bajas de listeria, monocitógenes, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Ellos quieren ver cómo se mide la inmunidad, cómo es la inmunidad frente a estas células. Bueno, contaron los días y ¿en qué observaron? Que a medida que pasan los días, aumentan el número de listerias en el vaso. Entonces, ¿cómo es así? ¿Qué hicieron ellos? Ellos primero colocaron linfocitos T no inmunes, no específicos contra listeria. Colocaron los linfocitos T y ¿qué se observó? Nada. ¿Por qué? Porque el número de bacterias aumenta conforme los días de infección, ¿no? ¿Y qué observaron más? Que cuando colocaban linfocitos T inmunes específicos contra listeria, la cantidad aumentaba, pero bien, bien lentamente. ¿Qué quiere decir? Que los linfocitos T específicos para listeria mantenían la población de listeria en el vaso en concentraciones bajas, ¿no?
en un segundo experimento que hicieron, bueno, vamos a hacer el mismo experimento y vamos a ver el número de listerias en el vaso, ¿no? Solo que ahora, en vez de colocar linfocitos T, ¿qué colocaron? Suero no inmune y suero inmune. ¿Y aquí qué observaron? Tanto en el suero no inmune como en el suero inmune hubo aumento del número de bacterias en el vaso conforme van pasando los días, ¿no? ¿Y por qué ustedes creen que se debe eso? ¿Por qué? Ustedes saben qué proteínas hay en el suero, inmunoglobulinas y proteínas de complemento. Si esto continúa y sigue aumentando, ¿qué quiere decir? Que mi listeria no es un organismo extracelular. Mi listeria es un organismo intracelular. Por eso es que la inmunidad tumoral no le hace nada. Entonces, para probar que es un organismo intracelular, el posterior experimento que hicieron, ¿qué fue? Medir activación de macrófago, a ver si el macrófago inducía la muerte de esta listeria, ¿no? Entonces aquí vieron porcentaje de muerte, ¿ya? Del 0 al 100% de animales muertos. Entonces ellos que colocaron linfocitos T inmunes, como en el caso de aquí, y vieron que la población permanecía constante. ¿Qué quiere decir? Que no habían muerto muchas listerias, ¿ya? Colocaron macrófagos no activados, ¿ya? Podría ser macrófagos totales, pero no activados. Pueden ser macrófagos peritoneales porque ellos están evaluando ahorita el vaso, ¿no? Y bueno, la población, había un poco más de muerte, cerca del 10% de muerte de bacterias. Solo que cuando colocaron macrófagos activados, ya macrófagos activos, ¿qué encontraron? Que estos macrófagos mataban más del 90% de la listeria. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que los macrófagos son importantísimos en lo que es la erradicación de microorganismos intracelulares. ¿Ya? ¿Junto con quién? Con linfocitos T activados y específicos para la listeria. ¿Ya? Entonces más o menos es así como ustedes consiguen ver un experimento, ¿no? Las respuestas se ven de esta forma, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, aquí ustedes ven al linfocito T específico, como en el gráfico pasado, específico efector TGLPER1, y aquí ustedes tienen un macrófago activado. Bueno, aquí el macrófago no está activado, ¿no? Produce CD40, si una CD40 en ligante, llegan a producir receptores para interferón gamma, que van a hacer que este macrófago se active, van a producir NO, van a producir radicales libres de oxígeno, peróxido o óxidos, superóxido, anión superóxido, van a producir mayor cantidad de complejos mayor de histocompatibilidad, van a producir la proteína B7, como les dije, ¿no? Van a producir más interferón gamma junto con su receptor. Entonces, ¿qué se origina? Diferentes cambios, como les dije. Esta célula ya está preparada para matar, este macrófago está preparado para matar. ¿Por qué? Porque produce todos los reactivos de nitrógeno y de oxígeno. Produce citocinas. ¿Qué citocinas? TNF, IL-1, IL-12, IL-6, ¿sí? Y produce IL-6, produce, bueno, interleucina 1, un beta, ¿no? Que es la más importante, ¿no? Produce quimiosinas. Todos estos que hacen modificaciones en el calibre de las arterias, al menos ¿no? En la sintomatología de lo que es la inflamación, producen las quimiosinas, CCR3, CXCR5, CR3, ¿no? ¿Qué más producen? Producen moléculas de coestimulación, las B7, producen moléculas de ¿qué? Producen todas las proteínas del complejo MHC clase 1, ¿no? Y todo esto, ¿qué va a inducir? Va a incrementar la respuesta al linfocito T porque va a aumentar la presentación, va a inducir la migración para recoger o para la migración de mayor cantidad de células mieloides, ¿no? Y finalmente todo esto lo que va a hacer va a erradicar la bacteria del cuerpo, ¿no? La infección va a terminar, ¿no? Entonces, vamos a cambiar ahora de tipo celular, que es la TGLPR2, donde le dije que se encontraban en infecciones dadas por el Mintos y en qué más, en alergias. Ya este GLPR1
reconoce todo lo que son reacciones mediadas por inmunoglobulina E, ¿no? ¿Y por qué se da la producción de la inmunoglobulina E? Por la presencia de IL-4, ¿no? Entonces, interleucina 4, ¿cuál es? Es una situación importantísima, ¿no? Para estimular la síntesis de inmunoglobulina E en infecciones helmínticas y en alergias, ¿no? Estimula así la formación de T helper 2CD4, ¿no? ¿Por qué? Porque esta célula tiene receptor de IL-4, entonces es un factor autócrino, ¿no? Porque ella va a producir el IL-4 y se va a activar por medio de su receptor, ¿no? ¿Y para qué? Activación y proliferación, ¿no? Para esta célula efectora, ¿no? Esta célula, esta interleucina 4, junto con la IL-13, ¿qué van a hacer? Van a activar a los macrófagos, pero de manera diferente que el interferón gamma. ¿Por qué? Porque si el macrófago es activado por interferón gamma, ¿qué hace? El macrófago tiende a comer más eficientemente, no fagocitar y a presentar mejor. Pero si el macrófago es activado por IL-4 y IL-7, ¿qué va a hacer el macrófago? Va a trabajar en lo que es la remodelación de tejidos. Acuérdense, cuando hay una infección por helmintos y hay una infección por alergias, hay destrucción de tejidos. Entonces, ¿de qué se encarga el macrófago? De, como se dice, ¿no? Como escobita, ¿no? Él va, relimpia, come y arregla, ¿no? Pavimenta. Entonces él va a producir va a activar fibroblastos, va a ayudar en lo que es la circulación, angiogénesis, crear nuevos vasos, colagenasas, elastasas para volver a que el tejido esté íntegro, ¿no? Para que sea un tejido íntegro, ¿no? Vuelva a su homeostasia original, ¿no? ¿Qué más van a hacer estas dos interleucinas 4 y 3? Van a ayudar en lo que es el movimiento peristálgico. Van a estimular el movimiento peristálgico que sea continuo, donde en el tracto digestivo. ¿Para qué? Y a su vez, y el E13 que va a inducir la estimulación del moco. ¿Para qué? Para que el parásito no consiga entrar, no consiga fijarse dentro del intestino. Tiene que haber un movimiento peristálgico continuo que va a ser el movimiento en contra, la dirección del gusano, ¿no? Del minto que quiere entrar dentro, quiere estar dentro del tracto digestivo, ¿no? ¿Y qué más van a hacer estos dos? Van a estimular el agrupamiento de lo que son los eosinófilos, ¿no? Y L13, como yo les dije, actúan de forma similar y actúa en conjunto con la IL-4 en defensa contra los helmintos y las alergias, ¿no? Este IL-13 ¿por quién es producido? Por T helper 2, basófilos, eosinófilos y NK. Estas citocinas también van a tener receptores contra ellos, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Van a activar a los macrófagos vía IL-4 ¿y para qué? Para inducir la reparación de tejidos, ¿no? Vía IL-4 y IL-13 para inducir la reparación de tejidos, ¿no? Y L5 va a activar a los eosinófilos también, pero también va a activar la síntesis de inmunoglobulina A. ¿Y para qué es inmunoglobulina A? También ayuda a activar mastócitos y a inducir la degranulación de histaminas junto con inmunoglobulina E, ¿no? Entonces aquí más o menos vamos a explicar los dos tipos diferentes de macrófagos. Generalmente los macrófagos que son activados vía Toll-like receptor, vía interferón gamma, son macrófagos tipo M1, ¿ya? Este macrófago tipo M1 se va a activar de la forma clásica, de la inmunidad innata clásica, como yo les dije, NO, radicales libres de oxígeno, enzimas lisosomales que se van a encargar de mejorar lo que es la fagocitosis, ¿no? Y destruir todos los organismos intracelulares. Y va a haber secreción de citocinas IL-1, IL-2, C23, 6, TNF, CCR3, bueno, como quimiosinas, ¿no? Y van a estimular lo que es la inflamación. Si el macrófago o el monócito está activado con IL-13 y IL-4, que va a dar origen a la formación de macrófagos M2. Y estos macrófagos M2 que van a producir IL-10 y TGF-beta. ¿Para qué? Para inhibir los efectos de inflamación e inducir el reparamiento tecidual, para reparar los tejidos, ¿no?
Entonces, entre las funciones del linfocito T helper 2 que tenemos, bueno, aquí tienen helmintos, tienen proteínas que inducen alergias. Bueno, este APC lo va a presentar, ¿ya? Y va a haber diferencias de T helper 1. En la presencia de IL4, ¿qué va a pasar con los linfocitos B? Van a inducir la troca de clase o la mudanza de clase, ¿para qué? Para inmunoglobulinas E. Y bueno, la G4 y la G1 ratones, ¿no? ¿Y qué van a hacer estas inmunoglobulinas? Van a neutralizar los helmintos. Y cuando los neutralizan, ¿qué hay? Esta célula va a tener un receptor que va a reconocer la fracción constante, ¿no? Como este de aquí, y que va a inducir la desgranulación, ¿ya? Y en la desgranulación va a haber destrucción del helminto, ¿no? Acuérdense que un helminto es mucho más grande que un macrófago. Es imposible que un macrófago lo coma. Macrófago no come helmintos, entonces es necesario otros mecanismos. Y esos mecanismos son dados ¿por qué? Por la desgranulación de los eosinófilos, basófilos, mastócitos. ¿Sí? Ahora, estas T helper 2 que van a producir IL4 y IL13 y que van a hacer en el sistema digestivo aumentar el movimiento peristáltico y la producción de mucos. Con tanto mucus que se produce, el gusano no tiene cómo fijarse en las paredes del tracto digestivo. Y el movimiento peristáltico continuo también imposibilita que él se fije o se pegue dentro de las paredes intestinales, ¿no? Si hay la presencia de IL5, ¿qué pasa? Activación de eosinófilos, ¿ya? Y en estos, y cuando está el IL4 y el IL13, como les dije, ¿no? El reparo tecidual, ¿ya? Activación de la fibrosis, ¿por qué? Porque es, aparte de formarse mucho fibronectina, también es se activa la formación de fibroblastos, ¿no? Y estos fibroblastos son altamente activos, ¿no? Entonces llegan a formar fibromas, ¿no? En los tejidos que no han sido reparados, ¿no? Esto se da cuando la infección es muy continua, ¿no? Y no se consigue erradicar fácilmente. Entonces, el otro tipo de T helper es la T helper 17, ¿no? Esta T helper 17, ¿qué hace? Secreta quimiosinas para reclutar exclusivamente neutrófilos. Recluta otros tipos celulares, pero el más importante es neutrófilo. Ustedes saben que los neutrófilos y los macrófagos que son la primera línea de defensa del celular, ¿no? De la inmunidad innata, ¿no? Para lo que son las bacterias, bueno, intracelulares en el caso de macrófagos y extracelulares en el caso de neutrófilos, ¿no? ¿Cuáles son las citocinas que van a intervenir? La IL-17, IL-21 y IL-22. ¿Y el IL-17 qué es? Es importante, ¿por qué? Porque liga la inmunidad innata a la inmunidad adaptativa, ¿no? ¿Y qué induce? Las razones inflamatorias ricas en lo que es neutrófilos y estimulan la producción de sustancias antimicrobianas, ¿no? La IL-22, ¿qué es? Va a ser producida por T helper 17 y NK, ¿ya? Pero también es producida ¿por quién? Por las células del epitelio gastrointestinal, que ayudan a la integración tecidual. Estas células de helper 17, ellas viven exclusivamente en los epitelios, en todo lo que son los epitelios, ¿no? Mucosos, gastrointestinales, ¿no? La IN21 también va a ser producida por la T helper 17, linfocito B y NK. Estas células también van a tener receptores para IL-21, ¿no? Entonces ellas aquí van a ayudar a generar linfocitos T helper policulares y linfocitos B en los centros germinativos, ¿no? Y ayudan en lo que es la proliferación de los linfocitos T citotóxicos y las células NKT, ¿no? Entonces, más o menos aquí se explica, ¿no? Aquí tú tienes una bacteria, tienes una bacteria extracelular, bueno, hubo fagocitosis, ¿ya? Esta célula se proliferó y se diferenció a T helper 17. En la presencia de IL-17 se va a anunciar la producción de citocinas, TNF, L1 y L6, que van a activar neutrófilos. Y en la IL-22 va a haber reparación de tejidos. Ellas van a formar péptidos antimicrobianos que van a impedir que los tejidos se fixen, ¿no? Esto se da en el caso de inflamación en gastrointestinales, ¿no?
Y bueno, vamos a hablar ahora de los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Ustedes saben que linfocito T citotóxico reconoce lo que son microorganismos en el citoplasma de la célula, ¿no? En el citoplasma de la célula. Hay ciertos microorganismos que escapan del fagolisosomo. Hay algunos que impiden la formación de fagolisosomo y solamente se quedan en el fagosomo, ¿no? Hay otros que escapan, que salen del fagolisosomo ya formado ya. Y todos ellos, ¿dónde van? Van al citosol o al citoplasma, ¿no? Entonces, ¿de qué se encarga el linfocito citotóxico? El linfocito citotóxico secreta interferón gamma para activarse, ¿no? ¿Y qué hace? Mata las células infectadas, ¿no? Que expresan estos antígenos, ¿no? ¿Vía qué? Vía MHC clase 1, como ustedes saben, ¿no? Entonces dice que cuando estas células llegan a matar, ellas llegan a reconocer específicamente la célula infectada y él la reconoce, la infectada de las sanas, ¿no? Por la expresión del MHC clase 1, ¿no? Y termina matándola, ¿no? Con proteínas que un poco más adelante voy a hablar, ¿no? Están las granzimas eh, que ayudan en eso, ¿no? Las elastines. Entonces, este reconocimiento es específico. ¿Y el que usa para hacer esto? Usa su complejo TCR completo. ¿Cuál es? El TCR alfa beta. ¿Qué más? CD8. ¿Qué más? La proteína CD3. ¿Qué más? La cadena Z. ¿Y qué más? Moléculas de adhesión como LFA y BLA4, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Aquí tú prácticamente tienes una sinapsis de unión, ¿no? Aquí tienes tu linfocito citotóxico, aquí tienes tu célula infectada en el citoplasma. Aquí se forma una sinapsis de ligación, ¿no? Bueno, las moléculas de adhesión, LFA, que se une al ICAN1, el MHC clase 1, que presenta el peptidio, reconocimiento vía TCR y vía CD8, que se junta, ¿no? A la subunidad alfa 3. Cuando pasa esto, ustedes comienzan a observar aquí que los gránulos conteniendo las perforinas y las granzimas van en dirección a esta sinapsis de ligación. Después la célula suelta, la célula citotóxica suelta lo que es la célula infectada y esta célula infectada muere por apoptosis. Entonces aquí tenemos micrografías para que ustedes vean. Aquí fue un experimento donde ellos colocaron una célula albo, una célula que estaba enferma, tenía infección, tenía proteínas virales en su superficie y las colocaron en cultivo, ¿no? En cultura con linfocitos citotóxicos y en un minuto 3 linfocitos citotóxicos se ligan en la membrana de esta célula infectada, ¿no? Aquí es la misma micrografía pero más ampliada y ustedes consiguen ver los gránulos que migran hacia la célula diana o la célula infectada, ¿no? Aquí también llegan a ver modificaciones en el citoesqueleto que hacen que la célula vaya al otro lado, ¿no? Y aquí ustedes tienen una micrografía de fluorescencia. Y aquí ustedes que ven, bueno, la fluorescencia, ¿no? Que emite, es un tipo de coloración, ¿no? En la que cada anticuerpo es anexado a una, ay, ¿cómo se dice? No, cada proteína es anexada en un anticuerpo y emite una fluorescencia diferente, ¿no? ¿Ustedes qué tienen que ver? Que, si no me equivoco, en verde está la proteína LFA, ¿ya? Aquí están las catexinas, poco después, y tienen forma de laguna, forma de lago. ¿Y qué hay aquí en estas catexinas? Se encuentran todos los gránulos que van a ser llevados a la célula diana o a la célula infectada, ¿no? Entonces, ¿cómo se destruyen? Dice así, pocos minutos después de la sinapsis, entre los linfocitos citotóxicos y la célula albo o la célula diana, va a haber cambios en la célula albo originadas por los linfocitos citotóxicos que la van a inducir a morir por apoptosis. Generalmente ella muere por apoptosis 6-7 horas después de haber esa sinapsis de ligación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las proteínas citotóxicas
¿Dónde van a estar? Dentro de los gránulos, ¿ya? Y bueno, estos gránulos van a ser liberados, ¿no? Y estas proteínas que tienen perforinas. ¿Cómo son las perforinas? Estructuralmente son como los monómeros de C9 para formar el complejo ataque a membrana. ¿Qué más? Hay granzimas. ¿Qué son las granzimas? Bueno, estas perforinas, ¿dónde se van a localizar? Entonces, en la membrana de lo que es la célula albo, la célula diana, ¿no? Y a través de ellas, ¿qué van a pasar? Las granzimas. Y las granzimas van a, bueno, degradar las proteínas de la célula albo, ¿no? Y las granulicinas, que también van a ayudar a lo que es el clivaje o el corte, ¿no? Del ADN o el DNA, ¿no? De esta célula diana, ¿no? La cerclicina va a ayudar a formar este complejo perforina-grancina, ¿no? Entonces, esa es una forma en que tu célula algo muera. Pero se han visto que no es tan importante. ¿Por qué? Porque en ratones nocauti, ¿no? Ratones que no presentan algunos de estos gránulos, algunas de estas proteínas, sigue habiendo igual muerte celular. Entonces también se dio cuenta que había otro mecanismo de muerte, ¿no? Y otro es por la unión de la ligación de Fas ligando al receptor Fas o al receptor muerte de Fas, ¿no? En muchos tipos celulares, ¿no? Dice que cuando esta ligación se da, Fas ligando con Fas, que se activa, ¿no? Se activa la caspase 3, ¿no? Que va a inducir la muerte celular vía apoptosis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Todas estas lesiones ocasionadas por los linfocitos T citotóxicos después de matar a las células diana, ¿no? Van a originar lesiones teciduales que van a tener que ser reconstruidas, ¿no? Por un linfocito, por el macrófago M2, ¿no? Entonces, más o menos es así. Tú tienes aquí tu célula infectada y aquí tienes tu linfocito citotóxico. Aquí hay unión. ¿Y qué pasa? Eh, Hay granzimas y perforinas que van al citosol de la célula infectada e inducen apoptosis. En un segundo caso, aquí también tenemos la célula infectada, linfocito citotóxico, hay formación de fafas ligante que está aquí, y esta formación que va a inducir la activación de la caspasa 3, que también va a llevar a la apoptosis, ¿no? Eh, y ahora nuestro penúltimo tipo de células efectoras que vamos a estudiar son las células T gamma delta. Como yo les dije, todas las células son alfa beta. Alfa beta citotóxico, alfa beta TGLPR 1, alfa beta TGLPR 2, alfa beta TGLPR 17, ¿no? Pero también hay células T gamma delta, ¿no? Y ustedes saben, ellas se van a encontrar en una concentración mucho menor que las TCR alfa beta, ¿no? ¿Qué concentración? De 5 a 10% menos, ¿no? O sea, 5 a 10%, ¿no? De las otras, ¿no? ¿Dónde se van a encontrar? Ellas se van a encontrar generalmente en los epitelios, todo lo que son epitelios, gastrointestinal, respiratorio, genital, urogenital, etc., ¿no? Se dice, ¿no? Que ellos deberían de tener mayor variabilidad, ¿no? Porque ellos tienen más regiones variables, ¿no? Y aparte también tienen la región de diversidad, ¿no? Pero en verdad ellos no tienen mucha variabilidad. Ellos presentan poquísima variabilidad, pero ellos también están asociados al CD3 y a la cadena Z, ¿no? Como les dije, ¿no? Son abundantes en los que son los epitelios, mucosas gastrointestinales, llamándose linfocitos intraepiteliales, ¿no? Y que van a reconocer antígenos no proteicos, porque ellos no requieren la presencia del MHC clase 1. Y también van a reconocer antígenos proteicos que no requieren la maquinaria de degradación. ¿Qué quiere decir? Que van a reconocer antígenos proteicos pequeños, cortos, es más que todo peptidios. ¿Por qué? Porque ellos no requieren de una célula que degrade con la maquinaria tipo complejo MHC en el retículo endoplasmático, ¿no? Para degradar y presentar, no necesitan eso, ¿no? Y nuestra última célula que tenemos es la célula NKT, ¿no? Que son las células NK, que son linfocitos T con receptores de NK, que son las NKTs, ¿no? Porque son células T que expresan receptores de NK conocidos como CD56. Presentan TCRs y es TCR alfa, que también tiene una diversidad súper limitada, unido al receptor beta, ¿no?
y que van a reconocer todo lo que son lipidios asociados a estructuras lipidios, ¿no? Presentados porque por estructuras análogas del MHC de clase 1, ¿no? Ustedes saben, yo hablé muchas veces que el cuerpo necesita reciclar, entonces los lipidios forman parte de las membranas de todas las células, ¿no? Entonces ellos se encargan de reciclar, ¿no? Esos lipidios para la formación de otras estructuras o de otras células, ¿no? En el momento de la mitosis, ¿no? Producen ¿qué? IL-4 y interferón. Entonces haciendo eso van a ayudar a los linfocitos B a producir los anticuerpos naturales. Los anticuerpos naturales contra qué son? Contra proteínas propias y contra lípidos o azúcares que nosotros mismos producimos, ¿no? Y bueno chicos, esa es nuestra clase de hoy día. Bueno, espero que les haya gustado, ¿no? Espero que les haya gustado. Y bueno, ya saben, ya que cualquier duda, por favor, búsquenme, pídanme. Yo generalmente estoy los viernes. Y los viernes yo me quedo para auxiliarles en todo lo que yo pueda, ¿ya chicos? Bueno, entonces muchas gracias. Conmigo quedamos hasta el sábado, 8:30. Y bueno, para el primer grupo, ¿no? Y para el segundo grupo a las 10. Chao chicos, cuídense mucho y estudien bastante. Chao.